Los emprendedores son cada vez más jóvenes. El perfil del creador de nuevas empresas en España es el de un joven de poco más de 27 años, que crea su negocio en poco más de 2 años y que en la mayoría de los casos proviene de una familia con tradición emprendedora. Son datos de un informe sobre emprendimiento global elaborado por BNP Paribas. Los menores de 35 años, apodados como millennials, ponen en marcha 7,7 empresas frente a las 3,5 de la generación conocida como baby boomers, que tienen 50 años o más. En el caso particular de España, nuestros jóvenes emprendedores son los que más porcentaje de patrimonio personal destinan a sus empresas, un 32,2%, y los que antes comienzan a emprender en comparación con otros países de su entorno. Además, nuestro país, junto con Polonia y China, cuenta con las mujeres emprendedoras con mayores tasas de actividad, aunque no todos son datos positivos. En España es difícil emprender en comparación con otros países desarrollados. Según un informe realizado por el Banco Mundial, los trámites, documentos e inversiones dificultan considerablemente el proceso. De ahí que ocupemos el puesto 82 en el ranking mundial que mide las facilidades para crear una empresa. Hoy contamos en nuestro programa con un ejemplo de esa nueva generación que está llamando a la puerta del emprendimiento y que está logrando asentarse con éxito en un complicado panorama. Se trata de un ingeniero mecánico que estudió en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED y que aún sigue colaborando con nuestra escuela. Con varios premios en su haber que avalan su trayectoria académica y emprendedora, nuestro protagonista de hoy, José Ortiz Cicúendez, ha desarrollado en su empresa una prensa de hidroconformado rápida e innovadora que se ha abierto un hueco en el mercado. Enseguida nos va a contar para qué sirve esa máquina, además de compartir con nosotros sus impresiones sobre sus estudios en la UNED, sus inicios en el emprendimiento y el trabajo al frente de su empresa. Será en diálogo con el director del Departamento de Mecánica de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Julio Hernández, que ya nos presenta a nuestro invitado. José Ortiz Cicúendez tiene 27 años, nació en Pedro Muñoz, de provincia de Ciudad Real. Está hoy con nosotros para hablar de su experiencia como alumno de la UNED y de su trayectoria profesional posterior. José fue premio al mejor expediente de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. También recibió el premio al proyecto de fin de carrera de la Fundación Técnica Industrial, un premio a nivel nacional, de ámbito nacional. Y además tiene una trayectoria profesional muy interesante. Ha creado recientemente una empresa que se llama IANUS, una empresa, bueno, aunque no sea el único dato significativo, tiene actualmente un volumen de facturación del orden de 1 millón de euros. Ahora queremos que nos cuente pues, cuál fue su experiencia en la UNED, cuál ha sido su experiencia profesional. José, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues vamos a comenzar entonces directamente preguntándote por tu experiencia en la UNED. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la UNED como alumno? Bueno, yo empecé mis estudios en la universidad presencial y a partir de ahí, al año de empezar la universidad presencial, junto a 2 amigos, empezamos un proyecto de investigación en el campo solar que me resultó muy interesante y entonces el único sistema de estudio que me permitía un poco compatibilizar la práctica de este proyecto que al final se ejecutó en la vida real con los estudios de la UNED. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé la UNED y la experiencia UNED, en mi opinión, ha sido muy enriquecedora porque he visto muy buen trato en los profesores, creo que he estado a disposición de material didáctico muy bueno y también porque una cosa que es, en mi opinión, muy importante es que el material didáctico tiene una extensión grande y esto te aporta una visión muy amplia de los problemas para luego la vida profesional.
Y en concreto, ¿qué beneficios te ha aportado el método de estudio de la UNED, tanto en el ámbito académico como en este ámbito que comentas, en el ámbito profesional? Bueno, pues yo creo que el más importante es la capacidad de aprendizaje de forma autónoma. Porque bueno, al final la extensión de la carrera puede ser grande, puede ser pequeña, pero en la vida profesional estás continuamente teniendo que actualizarte, aprender cosas nuevas. Y esta capacidad de aprendizaje te sirve, es muy útil para la vida profesional, para actualizarte continuamente sin tener que asistir a más clases ni a más cursos, ¿no? Entonces considero muy importante. Asimismo, la capacidad de gestionar el tiempo, porque la UNED al final no asistes a clases de forma continuada y tienes que aprender a planificar exámenes, a planificar trabajos para llegar siempre a tiempo y de forma que no tengas nadie encima y poder trabajar de forma autónoma. Y ya por último, la capacidad de planificación a medio y largo plazo, que en el caso de los proyectos que estamos llevando a cabo ahora, resulta muy importante, porque en la UNED tienes que planificarte cada cuatrimestre, cada curso, a qué asignaturas tienes que llegar, cuáles tienes que llegar en septiembre porque ya no llegas en junio. Y bueno, toda esta capacidad, en resumen, de forma autónoma es muy útil. Entonces, decías que te parecía muy interesante, digamos, la extensión de los programas, me ha parecido entenderte. Sí. Es decir, que el temario es extenso y es decir, que no te quejas, digamos, del esfuerzo que a lo mejor... Lo considero muy, muy a favor, o sea, todo lo contrario. De hecho, he tenido en mi vida profesional ya después ciertos casos complejos de resolver que no se encontraba solución y la respuesta estaba siempre en un temario muy extenso que justo da en el clavo. Con un punto concreto de un temario muy amplio, al final lo puedes encontrar. Bueno, eso y un poco también la tenacidad, digamos, que entre otras cosas has demostrado en los estudios, efectivamente, porque no es sencillo a veces, ¿no? Pasamos entonces a tu trayectoria como ingeniero. Después de acabar la carrera, sí. Antes probablemente de terminar la carrera, ya tuviste una actividad, digamos, durante el proyecto fin de carrera, etcétera. Pues sí, la verdad que mi carrera, si se puede decir así, como ingeniero empezó con 19 años, porque empecé a trabajar de forma paralela en el proyecto de fin de carrera, que era un concentrador parabólico de 12 metros, con un sistema propio de concentración de solar y todo esto. Y entonces, al mismo tiempo que compatibilizaba la parte práctica, estudiaba la parte teórica y me resultó muy interesante esa combinación, porque resultaba curioso cómo cada vez que ibas adquiriendo conceptos nuevos, conocimientos nuevos, al compatibilizarlo lo aplicabas de forma práctica y claro, se retienen muy bien los conceptos cuando se aplican de forma práctica a la vez. Porque a veces efectivamente se dice, bueno, es que los estudios de ingeniería en general pues son un poco teóricos y al final la pregunta es, bueno, ¿esto para qué vale? Efectivamente pues sí. Es un punto... Pues por lo poco que he podido vivir como ingeniero sí que es muy interesante la parte teórica. De hecho, la teoría es lo único que te salva a veces de ir avanzando en los proyectos. Tienes que confiar mucho en la teoría y por eso lo veo tan importante. Bien, entonces cuéntanos un poquito más de esa trayectoria tuya como ingeniero. Bueno, después de acabar la carrera empecé a trabajar en una empresa de diseño de bombas de desplazamiento positivo y paralelo a este trabajo en la empresa de bombas empecé a desarrollar una prensa de hidroconformado. Es una máquina que permite realizar fondos de camiones cisterna en una sola operación. Entonces, esto es una máquina de mucha carga hidráulica, de 2 millones de kilos de carga hidráulica, con una tecnología relativamente sofisticada de automatización que permite todo el ciclo ejecutarlo de forma automática. Asimismo, un poco ya también paralelo después, empezamos con la UNED a desarrollar una máquina de laboratorio de ensayos. Bueno, efectivamente, esto fue dentro de un proyecto del Plan Nacional. Necesitamos fabricar un dispositivo para ensayar el impacto de gotas y bueno, al final conocíamos a José y no tuvimos muchas dudas en encargarle el trabajo por la experiencia que había tenido y la capacidad, digamos, de sacar adelante proyectos complicados, ¿no? Y bueno, pues ahora en este punto en el que estamos fabricando nuestra segunda máquina, nuestra segunda prensa hidroconformado y esta vez ya es un sistema combinado que combina en el mismo ciclo de trabajo una embutición con un hidroconformado. La máquina, por decir algunos datos así curiosos de la máquina, tiene una capacidad hidráulica de 2.000 toneladas, 2 millones de kilos, pesa 80.000 kilos la máquina, tiene 6 kilómetros de cable y bueno, realiza el ciclo de trabajo que, digamos, la pieza que tiene que producir, la produce 15 veces más rápido que el sistema anterior o habitual, que se rige hasta ahora.
Entonces, una máquina innovadora en el sentido de la capacidad de trabajo que tiene y también innovadora en la velocidad de trabajo que tiene. Claro, y esto ha supuesto pues una ventaja competitiva importante, ¿no? para claro. en el mercado de este tipo de instalaciones, ¿no? Y entonces, en general, obviamente, en todos estos desarrollos lo que es una componente de innovación y de creatividad importante, ¿no? Es esencial, ¿no? Digamos que ahora está muy de moda hablar de, hasta en los políticos, lo fundamental es, digamos, el valor añadido del conocimiento, de la investigación, el desarrollo, la innovación. Es absolutamente esencial, ¿no? En los tiempos que corren, y es lo que marca la diferencia, efectivamente, desde un punto de vista competitivo en las empresas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Esto parece que lo tienes muy claro, ¿no? Aquí lo fundamental es conseguir un producto de calidad que funcione, que mejore lo que hay y que compita y que diga, bueno, pues mire, ustedes fabrican esto y nosotros lo estamos haciendo mejor. ¿Cuál es la experiencia tuya en este campo de la innovación? Bueno, pues la verdad que en todos los proyectos que hemos desarrollado hay una componente vital, fundamental de innovación, porque es la única vía que encontramos para abrirnos un hueco en el mercado. Tanto en el plano de ingeniero de forma individual, como ya como empresa que somos de fabricación de equipamiento industrial, vemos que es la única vía de abrirnos hueco, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es un camino difícil, pero también es muy apasionante, porque el camino de innovación plantea retos en cada etapa de desarrollo, no solamente al inicio y al final, sino en todo, cada día estás asistiendo a retos que te obligan a sacar lo mejor de nosotros mismos y bueno, y a encontrar y buscar soluciones que antes no existían. Y bueno, son estas innovaciones las que creo que aportan un valor añadido a la empresa, vamos. Y entonces, ¿cómo ves tú el panorama en España en concreto de las nuevas tecnologías, digamos, de la mejora de los procesos industriales, conseguir procesos industriales avanzados? ¿Cómo ves tú este panorama ahora mismo, concretamente en España, y cómo se puede competir? Porque realmente muchas veces lo que se hace es teorizar sobre estas cuestiones de la I+D+I, pero muchas veces lo que faltan son testimonios como este tuyo. Es decir, mira, yo me planteo estos retos, me planteo estas dificultades, estos problemas, y cómo los estoy resolviendo. Es decir, no es cuestión de decir, bueno, hay que investigar, tal, porque es la única... No, mire usted, es que yo quiero conseguir esto y la única manera que tengo de competir con estas empresas alemanas, por ejemplo, que son las punteras en este tipo de tecnología, por ejemplo, bueno, pues cómo consigo ventajas competitivas que permiten añadir valor a las empresas, ¿no? Bueno, pues yo lo veo de forma muy, muy optimista, porque entre empresas grandes y empresas pequeñas al final hay buena intercomunicación, hay una intercomunicación muy buena, hay un acceso a información que hace 15 o 20 años era impensable, y que bueno, yo creo que esto un poco es pasar el concepto de la UNED, es decir, una especie de educación a distancia, pues un poco también puede aplicarse a las empresas, en el sentido de que ya no tiene que estar una empresa en un sitio, en una localización muy específica para poder hacer cosas interesantes. Puedes estar en cualquier parte del mundo, que gracias a toda la información de la que dispones puedes crear conceptos nuevos e interesantes de forma en cualquier punto, vamos, una especie de deslocalización de las empresas. En el caso de la UNED, volviendo un poco al primer asunto sobre el que estamos hablando, al primer tema, la UNED se te acercó a ti realmente, ¿no? Es decir, que tú en primer lugar lo que hiciste fue desplazarte a estudiar a otra ciudad, decidiste volver a Pedro Muñoz y desde allí estudiaste, has hecho tus prácticas de laboratorio, has venido aquí a Madrid, a la sede central, pero digamos que al final lo que has tenido es una universidad que se te ha aproximado a ti, ¿no? Bueno, es interesante esto que estabas comentando, ¿no? De que me llama la atención lo que has dicho de que efectivamente hay un paralelismo entre el concepto de universidad que se aprovecha de las nuevas tecnologías, que aprovecha los medios de comunicación, poner en contacto el alumno con los equipos docentes. Y esta otra cuestión que planteas, digamos, que realmente se puede desarrollar tecnología puntera, avanzada, desde Pedro Muñoz. Sí. Un poco esa es la idea, ¿no? Que nosotros en nuestra localidad, que tiene 8.000 habitantes, pues bueno, estamos creando tecnologías que está, vamos, comprobado que no existen en ninguna otra parte, ¿no? Entonces,
es un poco la grandeza, yo creo, de la UNED y de la ingeniería, que en cualquier lugar del mundo, si sabes qué tienes que hacer y cómo tienes que hacer, lo puedes hacer. Porque me comentabas antes, fuera del micrófono, que visitabais ferias, digamos, internacionales de este tipo de tecnologías. Y bueno, hace años, pues cuando empezaste a visitarlas, pues tenías una percepción, digamos, del nivel de competitividad que tenías, y ahora las cosas han cambiado a favor, ¿no? Sí, bueno, un poco... Siempre hay que, en el sentido de trabajo, creo que es fundamental siempre hacer autocrítica, buscar las cosas que puedas mejorar y bueno, fijarte y tomar como referencia a los mejores. Y entonces, a cada feria que visitábamos y que visitamos ahora, pues tratamos siempre de elevar el listón, a mejorar la calidad de las máquinas y sobre todo de las, ya no a nivel de calidad de máquinas, sino a nivel de concepto. Intentar crear conceptos que no existan, para ponernos por encima o por lo menos igualar a esos fabricantes que ya están instaurados en el mercado. ¿Y alguna ventaja competitiva, por abundar un poco más en esta cuestión, algún ejemplo que puedas poner en cuanto, por ejemplo, la fabricación de estos de estas piezas de cisternas y demás? Bueno, pues como comentaba antes, nuestra tecnología permite fabricar las piezas que se consumen ahora, se consumen habitualmente, con una nueva tecnología que permite fabricarlas 15 veces más rápido. Entonces, el ciclo de trabajo es mucho más rápido, pero dejando a una parte lo que es la parte de velocidad de fabricación, una parte que consideramos también muy importante es la calidad de las piezas. La calidad de las piezas que obtenemos con nuestro proceso es muy superior a la calidad que presentan las piezas producidas con el proceso convencional en esta tecnología. Entonces, es que es evidente, es decir, la parte de innovación es fundamental. Nosotros no podíamos habernos posicionado en el mercado tan rápido si no tuviésemos una tecnología que no existiese. No podríamos haber empezado a fabricar lo mismo que otros, porque lo harían más rápido, mejor y a mejor precio. Entonces, ahí está la gracia, ¿no?, de la innovación. Y supongo que como en toda empresa joven que empieza, cuando se empieza y tal, irán probablemente surgiendo problemas de otro tipo, ¿no? Problemas de organizar la empresa, de contratar a la gente, de delegar, digamos, de conseguir que ese conocimiento, digamos, y esa innovación pues se pueda aplicar. Estas cosas supongo que el día a día cada vez irán consumiendo más parte de tu tiempo, ¿no? Pero sí, bueno. Es que es un poco así. Al final, si tienes que quieres crecer un poco, tienes que empezar a delegar, a confiar en las personas y, bueno, buscarte un buen equipo que por suerte ahora tenemos un buen equipo. Un equipo muy pequeño, pero muy buen equipo. Porque, claro, el problema no es que quieras crecer, es que no tienes más remedio que crecer en un momento determinado, ¿no? Es un poco lo que comentamos, ¿no? Que es difícil no crecer cuando necesitas crear una máquina que es por tamaño y por extensión es compleja, es grande y tienes que tener aquí a gente. Realmente una persona como individuo no puede hacerlo, ¿no? Necesita gente que lo ejecute. Y claro, cuando has conseguido mejorar la tecnología, pues ya no hay más remedio, evidentemente, vamos, que venderla, evidentemente, por decirlo de alguna manera, y lógicamente hace falta una infraestructura, hace falta una planificación. Y bueno. Entonces, ¿cuáles son los planes que tienes a corto y medio plazo? Bueno, pues fundamental es avanzar en este desarrollo de tecnología de producción de piezas embutidas e hidroconformadas, en la línea de mejorar y optimizar el ciclo en sí, y luego también en la parte de automatización, en el sentido de producir por lotes de forma totalmente automatizada, en el sentido de que se meta la pieza de chapa, que es la pieza original, la pieza base, y tengamos la pieza totalmente acabada de forma completamente autónoma, para poder producir por lotes y optimizar un poco más el tiempo por ciclo. Y bueno, tenemos un proyecto también muy interesante, que es un proyecto que desarrolló un ingeniero que trabaja con nosotros, que es José María Montoya, junto con nuestra empresa, con IANUS, que es un proyecto de biomasa. Entonces consiste en una unidad de pletizado móvil que permite, resumiendo, ir remolcada por una cosechadora, y la paja que normalmente cae por la parte trasera de la cosechadora cae en esta unidad nuestra de pletizado y tiene todos los elementos de forma interna para producir pellets de forma automática. En el sentido de que la máquina va cosechando, va sacando grano a una tolva y en otra tolva tenemos el pellet ya producido de forma simultánea. Entonces, bueno, claro, este proyecto está condicionado obviamente por el entorno agrario en el que vives, sí, claro. Obviamente, ¿no? Que de alguna manera es curioso también, ¿no? Muchos de los proyectos que has abordado están condicionados por ese entorno, ¿no? De un pueblo relativamente pequeño, vamos, no tan pequeño, pero
digamos que tiene mucha actividad, ¿no? Es decir, que ha generado y que te ha permitido a ti sacar adelante proyectos en colaboración con empresas que había antes, digamos con empresas existentes ya antiguas. Es interesante, ¿no? Esta cuestión, cómo has conseguido. Es que siempre digo que todo viene de la viña en nuestra zona, porque la empresa de cisternas, donde se desarrolló la primera prensa, es la necesidad de transportar vino y mosto desde nuestra localidad a otros puntos de España, incluso fuera de España, pues exigía al final tener fabricantes de cisternas de acero inoxidable cerca, ¿no? Para dar servicio, ¿no? a los servicios de transporte. Y de ahí, pues es curioso cómo de la parte agraria se va desarrollando hasta la parte más industrial. ¿Tienes tiempo tú ahora mismo? O sea, porque yo he conocido tu trayectoria, he visto que le has dedicado muchísimas horas. Yo lo que destacaría es que muchas veces, lo comentábamos también antes, más que proponerse cosas, a veces lo que es fundamental es tener la convicción de que las cosas se van a conseguir y que van a salir adelante, ¿no? Es decir, y eso pasa también cuando se estudia. Cuando se estudia, si uno va a resolver algo, quiere entender algo, si tiene la confianza de que lo va a acabar entendiendo, da igual el tiempo que le dedique, ¿no? Al final, con tesón y con tenacidad, se consiguen las cosas. Entonces, estarás muy ocupado. Te has escapado de allí, has venido para acá para grabar este programa, pero sé es una vida un poquito sacrificada, ¿no? La del... Sí, lo que pasa es que esto es, al final, lo que hablo siempre con los conocidos nuestros, es que necesitas tener pasión por lo que estás haciendo, porque al final ni la retribución económica ni nada por el estilo te da fuerza para seguir adelante. Al final tiene que fascinarte el problema o fascinarte lo que quieras hacer en este campo en el que sea, porque es la única forma de sacar energías para trabajar fines de semana, de lunes a domingo, vamos, no sé cuántas horas al día. Vamos, un disparate, ¿no? Si lo piensas. Pero es que tiene que ser así. Si quieres avanzar, tienes que dedicar mucho tiempo. Es que no encontramos otra forma, vamos, de hacerlo. Sí, porque efectivamente en el mundo del emprendimiento, que digamos ahora se comenta tanto y se discute tanto, en este caso casi ha salido de una manera natural. Es decir, tú tenías ya desde niño un interés por estas cuestiones tecnológicas, de ingeniería y demás, hiciste la carrera y al final, digamos, del querer hacer las cosas bien, del interés por la tecnología, por resolver problemas, porque las cosas funcionen y tal, viene todo lo demás, viene con que te encuentras con una empresa muy joven, que no llega al año y que tiene ya pues un volumen importante, con una responsabilidad también muy, muy, muy importante, ¿no? Es curioso cómo a veces, en lugar de decir, bueno, voy a emprender algo y voy a ver qué consigo, en qué campo, qué nicho, en este caso tuyo ha sido, bueno, pues como decías antes, de un problema muy relacionado con el medio en el que vives y demás, cómo se han desarrollado todos estos proyectos y tu empresa. No sé, nuestra opinión de la gente que está en la empresa y la gente que formamos IANUS ahora es esa. Es decir, lo que nos fascina es hacer cosas que no existan y comprobar conceptos que nosotros en nuestra imaginación, nuestra teoría funcionan, y la ejecución práctica, ese proceso de que tienes una idea teórica, una ejecución teórica y luego la pones en práctica y funciona, y a veces a la primera, que es lo más fascinante, es muy adictivo. Entonces eso al final es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. No es una cuestión de querer emprender o querer ser emprendedor, al final es que te obligan las circunstancias, como decías antes, ¿no? Pero es un poco así. Pues muy bien, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, ha sido una entrevista breve pero muy interesante, estaríamos hablando mucho tiempo. ¿Querías añadir alguna cosa? La verdad es que te agradecemos muchísimo el que hayas estado hoy aquí, que hayas venido a tu casa, a tu universidad. Y bueno, si quieres comentar alguna cosa más. Sí, bueno, pues lo primero, darte las gracias a ti, a Julio, a título personal. Y por supuesto, me queda agradecer profundamente a mis padres, a mi hermano, a mi novia, a Pablo y a Pepe, que son mis buenos amigos, al resto de mis amigos, que también me han ayudado mucho en todo este camino intenso que hemos llevado estos años. Y por el ánimo que te aporta en los momentos bajos también, porque también hay momentos bajos. Y me gustaría hacer también una mención especial en el campo, también como amigo y como en el campo profesional, a Miguel Ángel de Farcinos, de la empresa Farcinos, por su confianza ciega y por su apoyo incondicional en todos los proyectos que hemos emprendido juntos. Estoy profundamente agradecido. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, José. Gracias, tío Julio.
Pues ha sido muy interesante compartir sus experiencias y su vivencia con nuestro protagonista de hoy, José Ortiz Cicúendez, un ingeniero mecánico de la UNED. Gracias por acompañarnos y gracias también al director del Departamento de Mecánica de la Escuela de Ingenieros Industriales, Julio Hernández, y hasta otra ocasión.